Agricultura con el primer panel a cargo de José del Río y Juan Farinati. Y es el momento ahora de poner la lupa y hacer foco en los desafíos que tiene el sector agropecuario, pero también en las oportunidades, ¿no? En este contexto mundial. Y para eso nadie mejor que Marcelo Elizondo. Marcelo Elizondo es presidente del Comité Argentino en la International Chamber of Commerce. Es especialista en negocios internacionales, dirige el Comité de Economía Internacional en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y es director de la Maestría en Dirección Estratégico-Tecnológica en el ITBA. Desde el año 2010 dirige la consultora DNI, ha escrito 3 libros y acumula 20 años de experiencia como conferencista. Muy buenos días, un gusto para mí poder compartir esta jornada de negocios del campo, en este caso enfocando el mundo, el campo argentino y el mundo, tan relevante en la medida en que la principal vía de vinculación de la economía argentina con el mundo es precisamente el de las agroexportaciones. De modo que lo primero que quiero compartir con ustedes al respecto es cómo estamos parados en relación al mundo. Y allí hay 2 o 3 aspectos importantes para considerar. Primero, como ven en pantalla en este momento, si nosotros hacemos un ranking de todos los países principales agroexportadores, la Argentina está en este momento, según datos de FAO, en el lugar 17 del mundo. No es un mal lugar, top 20 entre los principales del mundo. Sin embargo, había sido el número 12 en el año 2010, de modo que hay un espacio para recuperar posiciones y volver a un lugar todavía de mayor prevalencia. Este lugar 17 es Argentina como agroexportador medido en dólares. Ahora bien, si nosotros, como ven en pantalla en este momento, no medimos la Argentina comparada en el mundo en función de los dólares percibidos por las agroexportaciones, sino por las toneladas, excluyendo precios, ahí la Argentina escala. Está entre los 5 principales agroexportadores del mundo midiendo toneladas despachadas. Esto, por un lado, nos marca una muy buena punto de inicio como para mostrar la enorme capacidad, pero por otro lado también un desafío. ¿Por qué no generamos más dólares por las toneladas despachadas? Un desafío en términos de mayor agregación de valor y mayor generación de rentabilidad en el conjunto de ventas externas. Para eso, lo primero que hay que analizar es a dónde estamos internamente. Recién veíamos a la Argentina comparada con el resto del mundo. ¿Qué pasa hacia adentro? Y allí ustedes tienen en pantalla en este momento la evolución de las exportaciones generales en línea azul y de las agroexportaciones en particular en línea roja de la Argentina en los últimos 10 años en el primer semestre de cada año. Acaba de terminar el primer semestre entre nosotros y por eso comparo el primer semestre de los últimos 10 años. Como ustedes ven, entre la línea roja y la línea azul no hay mayor distancia porque más del 60% de todas las exportaciones argentinas, que son unos 80.000 millones de dólares, más del 60% de eso son agroexportaciones, el gran componente de las ventas externas argentinas. Ahora bien, si nosotros miramos la curva roja, lo que vemos es en los últimos 10 años una relativa estabilidad. No hay una curva ascendente, no hay un crecimiento marcado de las agroexportaciones argentinas como podría haberlo, y allí está, por un lado, la importancia de ser el principal rubro agroexportador argentino, pero por otro lado, el desafío de podríamos hacerlo todavía con números que nos permitan ir creciendo, y hacia allí hay que apuntar. Ahora, para apuntar en ese sentido, lo primero que es importante analizar es qué pasa en el mundo, porque el mundo está complicado y ya no es tan fácil crecer en materia de exportaciones en general o de agroexportaciones en particular. Según la OCDE, en los próximos 10 años, el total del mercado agroproductivo mundial crecerá aproximadamente 1% por año. La buena noticia es que irá creciendo. La mala noticia es que ese crecimiento no es demasiado generoso. Tenemos un crecimiento débil que nos permite generar oportunidades, pero que nos está llamando a vender más en función del desarrollo de nuestras propias capacidades competitivas y no tanto por un incremento de una demanda que irá creciendo de manera generosa. No, 1% por año, dice la OCDE, y el Virtual Market Research prevé para el año 2030 un mercado agroproductivo total en el mundo de unos 17 billones de dólares, partiendo de unos algo más de 13 billones de dólares del año pasado. De hecho, siguiendo con información que provee la OCDE, si nosotros hacemos una predicción de precios de commodities agrícolas para los próximos años, la estimación es que los precios se irán bastante estables, en niveles similares a los que tenemos hoy, que no son los precios más altos con los que pudimos gozar
hace algunos años. De hecho, vean ustedes en pantalla que hace algunos años, por razones geopolíticas, poco después del 2020 hubo una suba de precios que luego se dio, y a principios del siglo habíamos tenido también precios muy altos, eso también se dio, y en la zona gris de la curva, en la derecha de la pantalla que ustedes ven en el gráfico, lo que se exhibe es previsión, precios estables. Una vez más, el llamado es a crecer no tanto por razones exógenas de tracción, sino por desarrollo de capacidades competitivas. La buena noticia es que, según ven también ahora en pantalla, en información extraída a la vez de la OCDE, si nosotros miramos qué se espera del mundo en materia agroexportadora en adelante, la OCDE dice habrá 2 grandes regiones en el mundo que tendrán un saldo exportable en los próximos 10 años que permitirá una enorme capacidad de colocación de productos en el exterior por razones productivas, por incremento productivo. Y ellas son, se ve en la izquierda de la pantalla en el gráfico, el norte de América y Latinoamérica. Y si ven la curva verde, la columna verde, allí lo que más se destaca es para el 2030 Latinoamérica será la región con mayor saldo exportable que pueda esperarse, de modo que habrá capacidad productiva entre nosotros. Allí está la Argentina, está Brasil y están muchos otros países de la región a donde habrá saldo exportable, capacidad de colocación. De modo que tenemos capacidad productiva esperable según las predicciones. La cuestión es hacia dónde estarán los mercados. Y eso se ve en la derecha del cuadro que les estoy mostrando en este momento. Y allí hay marcado 2 grandes regiones donde habrá demanda en crecimiento, saldo importable. El norte de África, el este de África y en particular Asia emergente y el sudeste asiático. Allí estarán los mercados, hacia allí hay que enfocar la estrategia comercial como país y como sector privado agroproductivo. Ahora bien, para hacer eso, como decía al principio, no tendremos que apoyarnos solamente en la espera de una mayor demanda, sino en el desarrollo de atributos competitivos propios, endógenos. Y en eso lo más importante es acompañar la revolución tecnológica que el agro está llevando adelante en la Argentina desde hace algunos años. El agro es el sector de la Argentina donde con mayor intensidad se aplica la revolución del conocimiento. Esa revolución tecnológica es un requisito a nivel mundial. Y se los pongo como ejemplo en los gráficos que ven ustedes en pantalla en este momento de la EOS Data Analytics. En la izquierda, en columnas amarillas, lo que se prevé que crecerá lo que se llama la agricultura digital en el mundo. Enorme crecimiento con una previsión de más de 41 billones de dólares del mercado de agricultura digital para el año 2030. Esto quiere decir mayor incremento de la tecnología en el proceso productivo, de distribución, de comercialización y de exportación. Como ustedes saben, la agroproducción es cada vez más tecnológica. Ha dejado de ser producción primaria y ha pasado a ser producción con altísimo valor en todo el proceso de producción y comercialización. En las columnas verdes del gráfico que me acompaña, lo que se ve es el crecimiento, pero además desagregado en 3 grandes rubros, que son el hardware, tecnología de alta calificación, el software y los servicios. Esto marca que servicios incorporados en los productos son cada vez más demandados para tener éxito en ese agro que hacia el mundo lleva la producción basada en satélites, drones, big data, blockchain, maquinaria agrícola de altísima calificación, ingeniería genética, agricultura de precisión. Habrá un incremento de la demanda de productos basados en tecnología y habrá 3 grandes rubros, hardware, software y servicios. Insisto, servicios cada vez más como componente de los bienes. Hay cada vez menos límite entre los bienes y los servicios en el proceso productivo y en la oferta exportable hacia el mundo. Esto, en realidad, se vincula con algo que está ocurriendo en todo el planeta. Es muy interesante lo que se ve en pantalla en este momento. Es un conjunto de gráficos que surge de la World Intellectual Property Organization, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que mide la evolución en materia de propiedad intelectual. Y lo que está marcando este gráfico es que en el mundo, cuando uno mira la tendencia en materia de inversión, en qué se está invirtiendo más, es mucho más lo que se invierte en lo que se llama como intangibles que en los tangibles físicos tradicionales. Es mucho más lo que se invierte en capital intelectual, en conocimiento incorporado en los procesos de producción y comercialización, en lo que no es físico, en ese saber que forma parte de incluso el capital organizacional que incorpora tecnologías blandas en los procesos productivos. Tanto la comparación de la inversión intangible como la tangible, a favor de la intangible, como la justificación como proporción del total de inversión en el mundo, más los intangibles, como la inversión en relación al PBI,
más los intangibles, incluso los tangibles decreciendo, marcan que el llamado a la economía del conocimiento incorporado en el proceso de producción y comercialización es destacado y será cada vez mayor. Ahora bien, esta economía del conocimiento de la que hablamos no es solamente tecnología en el proceso productivo, también es atender demandas de mercado que en materia de conocimiento lo que están reclamando es calidad en la producción y calidad certificada. Por eso les exhibo en pantalla en este momento un gráfico del International Trade Center de Ginebra, en Suiza, que dice, atención, habrá cada vez más estándares exigidos en la agroproducción. Y no solamente estándares como los que más familiarizados estamos en vincularnos con, por ejemplo, los estándares ambientales o sanitarios, también estándares vinculados con la seguridad, con la performance, con el cumplimiento de prácticas sociales, con la actividad financiera, con la legitimidad, la elegibilidad de las propias empresas y la propia producción. Por lo que ese conjunto revolución tecnológica es no solamente la tecnología convencional, sino también la capacidad de acreditar esa buena producción. Ahora bien, también en el mundo están apareciendo nuevos desafíos y uno de ellos es la geopolítica. La geopolítica ha pasado a ser un componente sumamente relevante a la hora de elegir mercados y de entender cómo funcionan los mercados, con volatilidades en materia de demanda, de precios o de funcionamiento de las cadenas de logística. De hecho, en pantalla ven ustedes en la izquierda en este momento un gráfico del Fondo Monetario Internacional que muestra cómo en este momento el riesgo geopolítico está en el lugar más alto desde el inicio del siglo hasta acá. Y en la derecha de la pantalla, en el gráfico, lo que se ve es la previsión del World Economic Forum, que prevé que para los próximos 10 años lo más importante, el escenario más probable es de geopolítica convulsionada, stormy, tormentosa, por lo que tendremos que tener en cuenta la geopolítica incluso como condiciones de la microeconomía a la hora de elegir mercados, elegir contrapartes y elegir el funcionamiento de la distribución y la logística. La geopolítica, por otro lado, está haciendo que en el mundo el comercio internacional en general no esté decreciendo. Si miramos los datos del año pasado, los datos del primer trimestre de este año, el comercio internacional total en el planeta no decrece, pero cambia en la relación entre quién con quién. Lo que hay es creciente comercio de países amigos en materia geopolítica y decreciente comercio entre países adversarios. Lo dice la UNCTAD, crece el comercio entre los países más cercanos geopolíticamente, no geográficamente, geopolíticamente, crece 6%, dice la UNCTAD, decrece 6% el comercio entre países que tienen problemas geopolíticos. A la izquierda ven ustedes en pantalla cómo surge la curva roja de discriminación por razones geopolíticas. A la derecha, el principal instrumento que están usando los países para eso, que es la generación de tratados de libre comercio, de acuerdos entre países para integrar mercados que de ese modo generan clubes de amigos. Es importante ir eligiendo socios geopolíticos para acompañar el esfuerzo en materia de desarrollo de mercados, cambiar la inteligencia comercial. Finalmente, para que todo esto ocurra, además de ver lo que pasa en el mundo, tenemos que prever nosotros cómo nos adaptamos en nuestra capacidad productiva, en nuestra capacidad de desarrollo de inversión, producción, comercialización, distribución y exportación, las condiciones microeconómicas. Y ahí lo más importante es concebir a todo el proceso, desde el productor hasta el exportador, como un conjunto de actores que responden a los criterios de una empresa internacional que tiene atributos competitivos internacionales. Destaco 6 que menciono rápidamente para no excederme en el tiempo. Primero, tener una estrategia acertada en materia de elección de mercados e instrumentos. En segundo lugar, incorporar conocimiento, la revolución de la información. Los datos son el insumo más importante en el desarrollo de valor. Saber hacer, know-how, incluso capital organizacional. Tercero, innovación. Nunca estamos en un punto estable. Siempre hay que ir acompañando la revolución tecnológica. Cuarto, una arquitectura vincular. Tener socios, aliados, relaciones sistémicas, regulares, constantes. No solamente operaciones one shot, spot, sino invertir, trabajar, planificar juntos con nuestras contrapartes en la cadena de valor. Quinto, generar reputación, legitimidad, elegibilidad. Y finalmente, anticipación. Ir acompañando el proceso productivo con llevar nuestras acciones en la vanguardia de la revolución tecnológica.
Lo cual, para terminar, nos lleva a entender que entonces, para tener más éxito en el mundo, para incrementar sustancialmente nuestra capacidad exportadora, incluso para percibir más dólares, como decíamos al principio, por las toneladas que despachamos, lo más importante es entender que están cambiando las cadenas de valor. Como muestra el World Economic Forum en la parte izquierda del gráfico que les muestro, las cadenas de valor se están digitalizando, están cambiando el prototipo, el paradigma desde el menor costo hacia el mayor valor, están cambiando en la cultura organizacional con nuevos modelos de negocios y lo que se ve en la derecha del gráfico que les exhibo, lo que más importante hay que señalar es que esas cadenas de valor se están transformando en ecosistemas. Ya no son lineales, son circulares, involucran a muchas empresas que ni siquiera son de nuestra propia industria, que generan alianzas en las cuales el Open Innovation, motivado por las grandes exigencias tecnológicas, nos obliga a entender que las cadenas de valor nos exigen hacia atrás lo que ellas después están planteando en una sofisticación mayor en el comercio. Grandes oportunidades para la Argentina, que ya viene en marcha, grandes desafíos por un mundo complejo y la Argentina tiene grandes chances de transformarse así una vez más en los próximos años en uno de los grandes actores en esta materia. Muchas gracias.